Igual creo que algo interesante es cómo el cine también fue una forma de democratización del arte. Por ejemplo, el hecho de que antes el teatro, la ópera, la danza, todo eso estaba muy hacia la burguesía, mientras que el cine fue uno de los primeros artes de masas. Antes de que empezara el sonido en el cine, podría uno notar que era muy teatral, con esto de las expresiones, como que era muy preocupado de otros aspectos que quizás era como muy medio es distinto al cine actual, pero ya con el comienzo del sonido ahí podríamos identificar que ya es el nacimiento del cine moderno, aun cuando es antiguo, ya es como la estructura de lo que como que finalmente expresa todo, o sea, tenemos un sonido, una imagen, o sea, al final es totalmente, tú veis como una realidad. Te desconectas de tu realidad, pero al mismo tiempo te ves reflejado en la realidad que te muestran las películas, como que la gente igual se identifica aunque no sea tu historia, pero sí tu sentir. Y eso igual es parte como del poder que con toda la, no sé, pues el audio, la imagen, la música puede influir en las personas. Hola, somos el Club de Cine FIUDEC y hoy día les vamos a estar presentando un nuevo capítulo del podcast. Yo soy Manuel y hoy día estamos con... Fran. Nicolás. Nadia. Ahora estamos ubicados en el Cine Café Eleuterio, ubicado en Vilumilla 609. Y hoy día vamos a estar presentando un tema, el cual nos abre una pregunta. ¿Puede el cine cambiar el mundo? Interesante tema. Quizás podríamos partir con la pregunta de cómo ha evolucionado las temáticas dentro del cine. Claro, cómo evoluciona y cómo ha ¿Cómo? afectado a la sociedad, cómo Claro. porque está hablando de si el cine puede crear realidad, pero tenemos que, claro, primero ahondar en el contexto detrás de todo lo que conllevó a la historia del cine. Exacto. Creo que algo aquí fundamental es, por ejemplo, una de las primeras películas, la del tren llegando a la estación, y el cómo la gente reaccionaba primero al cine. El hecho de que salían de las butacas asustados de que les llegara a ellos el tren, y el cómo ha cambiado también para la percepción de las personas del cine. Como de pasar a pensar que algo es real, al cómo ahora igual está la distinción, pero igual genera cambios dentro de las masas. Entonces creo que igual es como súper fuerte eso, como el desarrollo de... Sí, como lo que hablabas tú de antes, cómo comenzó el cine, que antes era una atracción, todos querían el color también, Exacto. la música, como los teatros grandes, y ahora ya cada vez ha estado bajando más, como que la gente ya no reacciona quizás tanto al amor por el cine, sino que porque también las películas que nos están llegando, como lo que se vende, lo que llega al teatro, a los cines, porque ya no llegan todas las películas, como no van a llegar obviamente todas las películas, pero sí llegan las que Hollywood quiere vender y que necesita que la gente de cierta Vea. forma sea. ¿Sí? Exacto, completamente. Claro. Igual creo que algo interesante es cómo el cine también fue una forma de democratización del arte. Por ejemplo, el hecho de que antes el teatro, la ópera, la danza, todo eso estaba muy hacia la burguesía, mientras que el cine fue uno de los primeros artes de masas. Entonces, que claramente influye también eso. Y como el hecho de que ahora, bueno, el mismo hecho de que se llame el séptimo arte, ya que engloba todo el resto. Entonces, es algo bastante importante la democratización de esto. Y cómo afecta a las masas y nos afecta a nosotros. Totalmente. Es que, claro, eso va apuntando en que el cine... Disculpen. El cine desde un principio siento que no ha sido solo entretención, siento que es como un actor o actúa como un espejo finalmente de la sociedad y el contexto en el momento en el que se estrena la película, el país, el lugar geográfico, bueno, todo el contexto que engloba la película. Es esto de espejo de la sociedad desde un principio, como tú decías, del cine, cómo fue para todos y no fue algo que fuera como solamente para... algo que dijiste de ¿Burguesía? antes, para las burguesías, Exacto. claro. Sí, porque antes siempre era mucha la distinción entre ir al teatro, como no todos podían claramente, o sea, llegaban en caballos, empezando por el simple hecho. Entonces, cómo fue también la democratización de esto y cómo todos podemos llegar al cine. Y bueno, ahora, sobre todo ahora que todos tenemos pantallas en todo Claro. momento, entonces, ¿cómo terminó llegando a las masas? Claro, y llegó a la masa y eso también significó cómo los cineastas reflejan la realidad en el cine, pues así como qué
¿qué podemos nosotros darle a la gente en nuestras películas? Como ya sabemos que ahora se va a masificar los espectadores, va a haber un montón de gente viendo esto, entonces, claro, nuestro fin quizás sea entretener, pero también le pueden dar otro fin respecto a los intereses y al contexto histórico detrás. Exactamente. Por ejemplo, hay un filósofo francés, yo francés soy pésimo, así que quizás me salga pésima la pronunciación, pero Jean Baudelaire, que él habla del cine porque al final el cine como que moldea la sociedad, la imagen moldea al espectador, o sea, como que el cine influye en su vida, así como él va a actuar de aquí en adelante. Exacto, siento que es como la frase de que el lenguaje crea realidades. Bueno, el lenguaje es parte fundamental del cine y crea también las realidades. narrativas, pues, exacto. Siguiendo con esta pregunta que hicimos para abrir el tema de cómo han evolucionado las temáticas dentro del cine, se me ocurre a la mente Chaplin, que claro, hacía películas con comedia, de entretención, pero tenía su fuerte crítica El detrás. Gran Dictador. El Gran Dictador es una crítica total, directa. No, y justo en el periodo de guerra, o sea, ni siquiera fue como Exacto. posterior, o sea, está en la guerra. Aparte de que fue también la ruptura con el cine mudo, el momento del discurso final también, el personaje también siendo al inicio como muy ingenuo en general y llegar al final, y bueno, también lo que estaba pasando detrás de cámaras con el macartismo en esos momentos y las repercusiones que hubieron también para Chaplin, políticas. Entonces, muy importante también. Y wow. Wow, sí. Es importante eso del audio porque, claro, antes de que empezara el sonido en el cine, podría uno notar que era muy teatral con esto de las expresiones, como que era muy preocupado de otros aspectos que quizás era como medio distinto al cine actual, pero ya con el comienzo del sonido, ahí podríamos identificar que ya es el nacimiento del cine moderno, aun cuando es antiguo, ya es como la estructura de lo que como que finalmente expresa todo, o sea, tenemos un sonido, una imagen, o sea, al final es totalmente, tú veis como una realidad, ya te desconectas de la tuya y ves otras, y como que al final no importa ninguna más. Sí. Igual pasa que te desconectas de tu realidad, pero al mismo tiempo te ves reflejado en la realidad que te muestran las películas, como que la gente igual se identifica, aunque no sea tu historia, pero sí tu sentir. Y eso igual es parte como del poder que con toda no sé, pues el audio, la imagen, la música puede influir en las personas y que quede en el inconsciente y que forme como la sociedad también. Sí, completamente. Totalmente. Siento, no sé, quizás estoy equivocado con lo que voy a decir con esta evolución de las temáticas. Siento que el cine siempre ha abarcado varias temáticas, por no decir todas. Pero siento que a día de hoy se le toma más en cuenta estas temáticas que son más críticas, como el cine que critica, no sé, no sé, hoy no sé cómo decirlo. Critica al racismo, critica a colectivos como la comunidad LGBTQ+. Siento que a día de hoy se toman más en cuenta esas películas Sí. que tratan de criticar el odio a criticar la cultura del odio y se toman más en cuenta a día de hoy que antes. Antes siento que igual se enfocaba más en entretención y quizás pasar por debajo de la alfombra la crítica. Completamente, sí. Sí. Claro, antiguamente igual las películas que eran como muy críticas o tenían que ser sutiles o directamente pasaban como más bajo nivel, porque claro, estaba ahí el tema de Hollywood, las grandes empresas, totalmente enfocada en el entretenimiento, en cómo crear arquetipos. Por ejemplo, tenemos los western ahí, el mostrar al hombre ahí como Claro. Hecho hecho y derecho. Eso también influye, pues, así como el hombre tiene que ser así de una forma. De hecho, después se generaron las críticas, los western. Al final como que... Claro, pues tenemos ahí el entretenimiento que se enfoca como en generar al modelo del hombre y después de la contraparte tenemos que la crítica, pues a veces la misma crítica a esas películas o a un contexto social que se esté viviendo. Como tú decías, el racismo, las guerras son muy frecuentes en las películas, el tema de no sé, hoy en día está mucho el tema del LGBT más visible, La IA también. la IA. En películas como Hair, etcétera. Sí, porque al final igual esto de la crítica igual genera un tema de la duda, como del cuestionarte tu realidad, así como
como alguien que estuviera pensando que todo esté bien, pero de repente ve una película y dice, oye, pero en realidad yo me he dado cuenta de esto, hay algo raro, así como Como que... Matrix. No que tanto, pero ahí nos cuestionamos todo. Pero, Claro. pero claro, no sé, hay una película sobre, no sé, pues, discriminación a las mujeres. Uno ve una película así y de estar pensando así, pero en mi contexto nunca pensé que estaba pasando esto, así como que Eso es lo rico del cine, que nos lleva a otros lugares. Como que acerca a la gente igual, como que no han vivido esa realidad y que las tienen, y también acerca en el sentido de lo que es el ver cine, así como juntarse, reunirse, después comentarlo. También ayuda a la cercanía. Claro. Sí, Ya completamente. como educarse uno mismo y nutrirse de, claro, contextos que quizás uno no sabe y quizás nunca va a llegar a saber. Claro. Esto de, con lo que dijiste de educarse, también qué cine puede ver uno, así, a qué está, qué es lo que se nos permite ver y lo que se nos dicta al final ver, porque no todos van a ver este cine, no sé, como más este mismo cine crítico que puede ser, no todos van a verlo, sino que lo que estén dando en la tele o lo que llega al cine, porque no sé, estas películas más de quizás de acción, de terror, que no es tan crítico. Bueno, Sí. algunas sí. Sí, creo que igual actualmente hay una barrera dentro de, no sé, lo denominado como el cine de culto, y siento que igual eso afecta muchísimo, como dicen, no, ¿para qué voy a ver esas películas si no las voy a entender? Claro. Entonces siento que a veces hay varios directores que pecan de eso, como el hecho de sobreponer íconos y hacer la película muy difícil de digerir, que termina igual afectando en el hecho de que no lo vean tanto, por lo mismo. Claro, que sea más destinada como un público objetivo. Exacto. Y Muy que- de nicho, así como el Sí. tema del cine de arte, así a veces como unas pinturas así, una gente moviéndose nomás, así como mucho de expresiones nomás, así como muy difícil de entender, así como que igual Claro. está orientado para un nicho, claro, al final esas tampoco son como muy pensadas como para todo el público. Sí, Al final- lo cual igual es súper lamentable, como la idea es que la gente se pueda nutrir también de eso, porque a veces es muy necesario el hecho de sentarse y tratar de ver qué es lo que se está tratando de expresar, quizás no diciéndolo directamente. Entonces, desarrollar un poco ese sentido a nivel ya más cerebral, quizás. Claro, a no sé si han visto La Dolce Vita de Fellini. la tengo pendiente. Ya, bueno. Ya, bueno, eso igual es una película Pero que trata desarrolla. sobre habla como de burgueses pues, de la época 60, 70, 60 y ya dejando de lado esa película, como que hay otra película, como igual de italiana de ese entonces, pero muestra a los de los pueblos viendo La Dolce Vita, po. Y yo cuando vi La Dolce Vita como que no la encontré como tanto, ya como son gente burguesa de la época, como que sufren ya. Claro. Pero ver la otra película donde la gente del pueblo veía la Dolce Vita era igual, ahí me da, claro, pues me pegaba lo como eso de que están en un contexto social distinto, era gente, pensar acá como Chile de los 80, pues yo creo que es como un poco eso, o sea, al final igual la gente es una realidad ajena a ellos, entonces se transforma como, así viven estas personas, pues, entonces empiezan a cambiar un poco la forma de vida, lo que aspiran, como que ya quizás no es solamente enfocarte en la tierra, quizás, o sea, enfocarte como en tu tierra, así, en tu trabajo, sino que quizás salir, ir a las ciudades, como un poco Sí, cambiar de foco. cambiar de foco. Igual la identificación de las películas, no sé, por ejemplo, las personas los hombres, que se creen, no sé, Tony Montana. Oh, ya, claro. Como ese tipo de identificación que igual termina siendo bastante mala. Claro, Encuentro es yo. negativo al final, pues, porque Sí. al final uno toma como inspiración personajes que al final son como una crítica. Exacto. Como Fight Club, quizás. Se me Exacto, ocurre que Fight la Club. película es una crítica, pero hay gente que la toma como endiosa a los personajes de ahí de esa película. Oye, eso es lo curioso porque se supone que son películas sátiras, pues se supone que están hechas como para decirte, no, este personaje lo está haciendo mal, pero ahí tú te das cuenta, American Psycho, pues American American Psycho Psycho. con muchos se Bateman. identifican Perfecto. con Patrick Bateman, pero al final te muestran la vida de un millonario patético que al final más encima en la película te ponen en duda si realmente pasó todo lo que pasó en la película, o sea, como que es no es spoiler porque al final es como interpretación de cada uno. Sí, igual salió ese harto. Sí, Igual salió ese harto. sí, ¿Y para ustedes creen que pasó todo lo que pasó en la película? Eso ya es spoilers. sí. ¿Todos? No O sea, todo, pero Según yo, un 50-50. Sí, Con algunas 50-50. cosas sí, algunas cosas Es que no. igual son- eso es lo entretenido. Eso de dejarlo abierto, sí. Exacto. Claro, la O sea, interpretación igual- al final que le da a uno. Claro, igual se supone que en el libro pasa.
pero en la película lo dejan más abierto, pero según yo no pasa porque te dan todos los indicios. Por ejemplo, con las escenas de William Dafoe cuando lo va a entrevistar son todas distintas, como que ninguna, entonces como que es poco menos como todo lo que pasa es tan aburrida la vida de Patrick Bateman que tuvo que inventarse todo esto para realmente tener como un sentido de vida. Pero y eso es lo curioso porque hacen estas películas y se supone que son críticas, pero igual hay gente que se identifica, entonces ahí tú también te ponías a cuestionar qué tanto puedo hacer yo en el cine, qué tanto puedo mostrar yo. Igual hasta puede dar ideas de cómo hacer Claro, cosas. queréis como criticar algo, pero a la vez, por ejemplo, yo quiero hacer una película sobre narcos, pero qué tanto yo puedo crear un personaje que quizás termine siendo como un referente para las personas, así como alguien que sea como malo, no le importe nada la ley, así, como crear todo un arquetipo como valiente, así como que se muestra así como choro. Claro. Y eso le puede afectar a la gente y como cambiar su estilo, así como ya me creo y bueno, empiezan a hacer eso. Entonces igual como que tú estás creando algo para, como moldeando la sociedad para que ocurra. Completamente. Bueno, lo mismo de... No, no. lo mismo de, no sé, por ejemplo, yo creo que cualquiera que piense en Italia se imagina ahí a un mafioso con un puro. Lo mismo con, no sé, China, por ejemplo, se imagina, no sé, restaurantes chinos, como todo dentro de un mismo arquetipo. Claro. Que finalmente termina moldeando la sociedad y la forma en la cual vemos todo esto. Pues yo tengo que hacer un poco de media culpa ahí, que quizás me ha pasado esto que estamos comentando de ¿Te ver... identificado? No identificado, pero quizás glorificar la imagen de un personaje que no tiene que ser glorificado. Que, bueno, en uno de los primeros capítulos yo comenté que nunca había visto El Padrino. Y ahora que se reestrenó, pude verlas por fin. Oh, muy buenas. Muy buenas. Sí, muy buena. Sí, muy buena. No vi la 3. No vi la 3. No veas la 3. Ya. Vi la 1 y la 2 y claro, y nos presentan al personaje de la familia Corleone y Vito Corleone y yo decía, ay, qué bacán Vito Corleone, qué bacán Vito Corleone, pero no, es No. un jefe de la mafia, mandaba a matar gente, como, ¿por qué estoy Claro. glorificando esto? Pero bajo la ficción de la película, claro, Exacto. uno dice, ay, qué bacán este personaje y cae en eso. Sí. Y glorifica figuras que quizás no o más allá de glorificar, a veces hay gente que toma de ejemplo. Sí. Yo obviamente no voy a tomar de ejemplo a Vito Corleone, pero la Podría. película capaz. Ahí me ven llegando de traje mafioso en uno de estos capítulos. Con un Próximo puro. capítulo. Con un puro. Ay, entonces esto es curioso porque estaba hablando aquí como de cómo los arquetipos moldean la realidad, pues entonces igual respecto a la pregunta pues que hicimos, que no sé si me la puedo repetir porque no me recuerdo mucho cómo era. ¿Puede el cine cambiar el mundo? Sí, pues, ¿puede el cine cambiar el mundo? ¿Puede el cine cambiar el mundo? ¿Qué opinan ustedes? Leemos sus Comenten, comentarios. comenten. No, pero hablando de eso, como que, claro, pues, estaba hablando de arquetipos, de cómo estos aún, claro, existen muchos arquetipos, se siguen usando, se reacondicionan a los tiempos, pueden hacer otros, y ahí es como uno, esas herramientas como uno la usa y puede generar todo un tema nuevo, todo nuevas tendencias, o sea, no sé. Sobre todo ahora con la viralidad. Claro, el viral, por ejemplo, si en esta película yo le puse esta ropa a los personajes, pero en una ropa que no se usa comúnmente, puede que la gente se empiece a vestir así. Entonces, como que Sí, es una... completamente. De hecho, eso pasó ahora con White Lotus, que la gente como que está muy el boom de la serie, entonces todos se está vendiendo toda la ropa que usan. Lo que pasó con Euphoria también. También. Euforia, claro. Skins. Es que en su momento la Skins. glorificación a drogarse y cosas así. Sí. Sí, pues, Claro, uno pasó, toma o sea, de como ejemplo. Skin sobre todo, como que... Así es la vida de los adolescentes. Sí, como que uno lo veía y después como quería replicar todo eso, pero como enfrentándose al día a día ya te das cuenta que en realidad no, los niños no son así. Ah, sí, pues Euphoria era la otra. Sí. Eso es verdad, como que te muestran así como personajes como que se drogan, son jóvenes, muy de Estados Unidos, esa temática. Y uno piensa, ay, qué bacán, me gustaría hacer fiestas como Proyecto X, quiero hacer una fiesta como Proyecto X, Sí. quiero vivir la vida como Skin, así. Y es como que igual tú le estás moldeando a los jóvenes como, Igual. claro, pues critica, hacen como que esto no está bien, pero le estáis mostrando a ellos como eso, esa parte negativa. Po. Claro, y como que no hay ninguna advertencia así como un trigger warning diciendo no tomen esto de ejemplo, esto es solo ficción, cosas así. Pues, Igual es genera contenido- una gran depresión, sobre todo en las personas que estamos en desarrollo, porque claro, comparamos como nuestra vida Uno se con las compara y películas, no- exacto, y decimos, yo no he hecho nada, como Claro. mi vida no... Y como que se bajonea porque Exacto. hoy no tuvo un carrete como Proyecto X, O nunca eso es tenía verdad, esa fiesta como y es que como... uno ve oh, películas pero-
como un personaje así, ya este tiene mi edad, pero actúa así, yo no actúo así, y como que se deprime, ¿no? Como que, Claro, y porque no yo no se soy así. compara. Pero después te das cuenta que al final no es como la realidad, pues, sí. Es una ficción, finalmente. O un personaje mal hecho de partida, O pues. También puede ser mal personaje escrito, mal claro, escrito. mal hecho. Porque al final, si lo pensamos bien, son personas las que escriben esto, pues, o sea, es la mirada del guionista, del director de la realidad, pues. Así como... Exacto. Y que ahí recae en esto mismo del contexto de la persona que escribió el guión, de qué país es, cuál es su pensamiento político, Exacto. quizás muchas aristas. Igual ahí de las entra que el se puede tema agarrar. de, por ejemplo, Hollywood, que decía, ya, vamos a hacer una película de tal tema, ya. ¿Qué director puede ser? Ya, metamos a este. ¿Qué guionista es bueno en estos temas? Ya, metamos a este. Entonces termina siendo completamente envasado. Como, no sé, una pizza precongelada. Que Exacto. llegáis y Claro. metí al microondas y listo, está rico. Listo. Bueno, ahí también tenemos el tema de esos conflictos de la Guerra Fría, el tema del Exacto. capitalismo con el comunismo, entonces claro, pues ahí también tenían que potenciar Exactamente. todo el tema que estaba ocurriendo, entonces claro, pues Estados Unidos tenía que mostrar una figura del capitalismo funcionando, así como ¿cómo decirlo así? Ensalzar, no sé si ensalzar la palabra, pero como que mostrar lo bueno, así como entonces las películas se transforman como en un medio propagandístico, así como de que claro, pues esto funciona, no, así, claro, este es malo, este es bueno, una cuestión así. A mí me pasa que en realidad es como pura propaganda la película, un gusto culposo, que es Forrest Gump, que eso es puro, o sea, pura propaganda, pero igual te la venden así como algo como bonito, como sí se puede triunfar así, como siguiendo el modelo americano, como de lo que es americano supuestamente. Claro. Y aquí entra Sí. un punto como súper importante que está, que es el tema del poder blando. Como el poder blando, que para explicar un poco el concepto. Contexto. Sí, contexto. El poder blando es la forma en la cual el poder de nación en general, poder en general, se va transmitiendo a través del entretenimiento. Como por ejemplo Estados Unidos con... Exactamente eso, Forrest Gump, Capitán América. América. Bueno, sí, ahora Marvel, pues, sobre todo. Marvel, sobre Marvel. todo. Y la diferencia, bueno, nosotros también como occidentales, entre nuestra percepción de Estados Unidos a nuestra percepción, por ejemplo, con China. Entonces, esa es una gran demostración de cómo el poder blando ha caído sobre nosotros, de Claro. Estados Unidos, en este caso. Sí, Estados Unidos ya se ganó el lado occidental. Po. Completamente. Sí, pues nosotros crecimos con películas de Hollywood, estamos totalmente... Disney. Claro, Disney. ocupamos como concepto el película hollywoodense o Exacto. película Disney. Ya está englobado para allá. Po. Mientras Claro. que en Occidente tenemos un mercado totalmente distinto y que desconocemos cómo es allá y cómo funciona. Por ejemplo, el ejemplo de esta película animada, que no me sé el Nanchan, nombre. creo que se llamaba. Sí, sí. Nanchan, creo. Nanchan. ¿Cuál una animada? Salió como Sí, un cabro chico. que salió, de hecho, la 2, La es 2. la 2. Y rompió todos los récords de ventas. La película la película animada más taquillera de la historia. Y yo no tenía idea ni de la primera y ahora ni de la segunda. No sé qué es, no sé de qué trata. Y no se va a estrenar acá No, en bueno, o sea, este lado del mundo. Exacto. Ahora un mercado totalmente distinto. Claro, porque esa película lo único que que mezcla mucho como las creencias de China, pues entonces igual es como complicado traerla a Occidente. Como que para ellos resultó perfecto porque, claro, pues es su contexto. Y eso igual habla como de cómo ese cine nacional va funcionando. No como acá en Chile, pues, o sea, igual podríamos hablar de cómo influye acá el cine chileno y en realidad nosotros los chilenos preferimos como, no sé, ver Hollywood, realmente... Algo de afuera, generalmente extranjera. Claro, estamos acostumbrados a digerir quizás ese contenido porque lo que tú decías, las películas ya las hacen como quizás con un patrón para que sea más fácil el consumo y así van evolucionando y respondiendo una de las preguntas de cómo han evolucionado las temáticas dentro del cine, quizás el tipo de cómo hacer las películas también, el tema de estas nuevas generaciones que se ha conversado en capítulos previos, el tema de la concentración. Estaban saliendo películas que cada 7 segundos te mantienen Y para el TikTok, ahí va. Sí, o TikTok, el baile viral. como para cortar el clip, para Claro. cortar el clip y Exacto. que se pueda subir o el tráiler y no El sé. hecho de que ahora los planos sean súper centrados. Oh, eso es verdad. Oye, pero igual, esto paréntesis, porque nosotros grabamos videos de las 4 películas favoritas y bueno, hemos notado que cuando a veces... Obviamente le hemos preguntado a gente que quiera salir y de repente nos dicen no veo películas. O siempre nos mencionan como películas como animadas o infantiles porque les va quedando como eso de cuando veían chicos. Pues entonces al final, claro, pues
hay, La añoranza y la nostalgia. hay muchos como que más que nada ven películas cuando son chicos, entonces se quedan con ese recuerdo y quizás más adelante Claro. ya no ven tantas películas y claro, pues al final todo eso es Disney y al final todo eso es como... Claro, porque igual está marcado súper el estereotipo del cine de culto, como, ay, es gente pretenciosa, así. Claro. Perfecto cine. Sí. Exacto. Como con los mismos ejemplos que dimos delante, Fight Club, Sí. cosas así. O igual hoy en día el tema del streaming como que es mejor ver series a ver películas, como que la gente prefiere ver series a ver películas porque al final son más cortas, son más Claro. autoconcluyentes, como que al final podéis verlos cuando queráis, en cambio la película, o sea, tú la podéis pausar, pero a veces te podéis perder de lo que Sí. está pasando, no es lo mismo. No, pues claro, no es para nada lo mismo. No comparto, sí, no soy. Yo encuentro que soy pésimo para ver series. Soy malísimo. yo No, también me, soy no me malo para ver gustan, series, no me pero- gusta A mí ver me series. gustan. No me gusta ver series. Pero no porque sean malas, sino porque siento que lo mío son las películas. Sí, a mí también, Creo yo, pero sí. claro, pasa que se da mucho la serie. Y al final Sí. como es un formato. Bueno, ese también, la misma serie, pues hablamos de skins y todo eso, como que también eso moldea la sociedad, pues influyen, pues, y como son Completamente. tan vistas, Totalmente. Llevándolo eso mismo como también a Chile, los 80. Siento que los 80 también hizo que muchas personas tuviéramos como ¿Conciencia? una visión y conciencia de lo que estaba viviendo, como igual está bien enmarcada frente a un contexto igual complejo, claramente, pero lo mismo, igual siento que dejó grandes referencias, Machuca también. Machuca, sí. Machuca. Como concentrándonos más en qué sucede en el cine chileno. Sí. Claro. sí, pues, igual sí, pues el cine chileno hoy en día, eso igual es un tema para otro capítulo, pero Sí. Claro. sí. algo va a ahondar Spoiler. que... Spoiler. 18 de septiembre, con Chupaya vamos a salir. Con Chupaya y... Y vestiditos de guasos. De Sí. guaso. Sí, pero igual hoy en día tú preguntas a alguien sobre el cine chileno y generalmente te va a decir o no ha visto o va a hablar de muy pocas. Así como que... Muy pocas. Muy pocas, sí. Yo creo que igual es porque no llega nada, o sea, como de cine chileno, por ejemplo, sí está la plataforma de Onda Media que es gratis y que se pueden ver muchas películas, pero la gente no lo conoce y O no se hace una buena difusión. Sí, y ahora la televisión, así como los canales nacionales, es solamente teleseries. La cultura de la teleserie. Sí, La como- cultura de la teleserie. No, ya no hay películas, antes daban películas No. en los canales nacionales, pero ya no pasa. Ahora quizás para la Semana Santa seguramente dieron La Pasión de Cristo, me imagino, Claro. pero aparte de eso como que no... Jesús de Nazaret. Sí. Ahí 6 horas en la tele. Entonces igual también está eso que no... En Chile no se muestra el cine chileno tampoco, la gente como que no está acostumbrada a eso. Igual siento que además de eso que te encuentro toda la razón, también pasa que encuentro yo, no sé si sea tan así, pero siento que toda la gente ve como el cine chileno como que se centra netamente como en Dictadura. En dictadura, Sí. en el golpe de Estado, en 1973 para adelante. O sea, como Es que igual- igual sí, hay harto contenido y cine y películas sobre esa temática y que hay harto contenido bueno. Pero hay harto de Machuca, otro por tipo. Muy ejemplo. bueno. Pero hay- Machuca. Pero hay mucho más cine más allá de eso. Sí, completamente. Claro. Es un Igual estigma totalmente... Hay mucho cine incluso orientado a lo ocurrido en el 73 del golpe de Estado y también visto de otra forma. Por ejemplo, Diálogo de Exiliados, la recomiendo mucho, que no lo ve de la forma como más parsimónica, como de la vida de estar en otro país que no es tu tierra, lo cual es completamente importante y hay muchas películas también con esa temática, pero Diálogo de Exiliados de Raúl Ruiz lo ve de otra forma, como realmente lo vería un chileno, como con la picardía, con el chistecito. Claro. Entonces, Dándole otro enfoque, vos, exactamente. Lo cual igual es súper necesario. Sí, es necesario ver como con distintas, verlo desde otro ojo. Exacto. O... Y nos sirve incluso verlo desde hasta el otro lado político, porque nos sirve también para ver cuáles son sus otros referentes también. Claro. Es verdad. No, y lo que mencionaste también, pues que claro, una cosa es hacerla, pero también la divulgación, el cómo Sí. se transmite. Porque, por ejemplo, ya dar un ejemplo vago, pero por ejemplo, La Sustancia cuando llegó acá en Chile, la dieron como en una sala de cine en el peor horario, así como que se notaba que no le tenían fe a la película. Cine pero, de nicho. pero empezó el TikTok ahí como a hablar de la película, "Oh, esta gran película", y como que ahí en todas las salas como que pusieron muchos horarios, pues entonces al final es la divulgación y es como la gente transmite la película el que permite que cerca a la otra, pues entonces si el cine chileno no tiene esa o sea, si tuviera esa divulgación, si la gente se dedicara a ver las películas y
a darle el boca a boca, sería mucho más influyente. Sí, totalmente, te encuentro Pero toda eso la para- razón. Igual ahora encuentro que hay un poco de monopolio dentro del cine chileno. Por ejemplo, ya igual voy a dar como un ejemplo concreto que es con la productora Fábula. Ya, Sí, Fábula. sí. La Pero cual- que ahora igual somos chaqueteros, pues te decimos Sí. Fábula y claro, como que decimos Fábula. Es que por lo mismo, creo que no una muy buena representación del cine chileno, para nada. Y eso está actualmente en los streaming también. Claro. Entonces, claro, y la gente tampoco se detiene a revisar Onda Media, muy buena. Revise, Muy buena página y gratis. Muy buena sí, página, gratis. buenísima. Tenés que crearte una cuenta y tenéis todo un catálogo de películas y documentales muy buenos. Sí, entonces creo que eso igual afecta muchísimo porque también ellos tienen la plata para hacer estas películas. Claro. Siguiendo, quizá, que quería seguir con el punto que comentaban de la divulgación, dar un ejemplo. Con esta película, Denominación de Origen, este documental, fake documental de la longaniza, la pelea entre Sí, San Carlos Chillán y y- San Carlos. Y es una película que no llegó a Concepción cuando somos vecinos de ellos. Estamos y no ahí. llegó a Concepción. Y ahí hay un problema de divulgación totalmente. Y igual me gusta mucho ver como en comentarios quizás de las marcas de cines, gente reclamando y exigiendo que la película llegue. Hay Sí. gente que quiere ver cine. Y eso, el cine, puta, de cierta manera sigue vivo. Sí, Pero Yo creo que igual- no. para terminar, perdona, para terminar, entonces ahí está la falla, pues, de que el cine no está llegando a todas partes. exacto. Sí, pero yo no está llegando a todas partes, pero la gente igual lo está pidiendo, entonces Claro. igual es importante y que puedan sí, que se pueda masificar más porque pasó eso con la sustancia y después no sé, pasó esta temporada de premios y reestrenaron todas las películas Sí. también, entonces como que igual eso es bueno, pues seguir pidiéndolo y que Claro. se llegue para tener el cine. Ahora que murió el Papa, reestrenaron Conclave. Sí. Oye, yo vi Conclave el día justo que se murió. Yo estaba como, Oh, no. ¿te gustó? Yo ya la he visto. Ah, No se la ya. vi con mi mamá. Porque para Ah, tirar el yo Conclave. se la recomendé a mis papás como 2 días antes. El sábado murió el lunes. El Sí. Papa. Sí, se la recomendó el sábado. Mis papás, mano, recomiéndate una película. Y yo justo se había estrenado en Amazon. Justo Sí, la po, habían estrenado por en eso, Amazon. por eso, porque la habían Y entrenado en yo Amazon. se la recomendé a mis papás y se muere el lunes. Sí, y se muere. No, No, brígido, yo brígido, había puesto en el brígido. Letterboxd, ahora yo voy a ser el papá y digo, no, ya. Y ahora está el proceso. Ahora está el de proceso. Conclave. El Conclave. Igual me da como fomo no saber, Sí. como no verlo. así como- Full. Igual eso Pura nos vieja acercó caguinera mucho. en- Como Conclave nos acercó mucho. Yo creo que esa información Algo que yo no no hubiéramos tenía sabido. idea cómo se elegía el Sí, Papa, yo no tenía sí. idea y esto me ayudó. Como- Completamente. Ah, pero- Sí, no, pero y también como hay un poquito fantástico con todo lo que pasa en la Sí. película, pero sí, todo el proceso que algo que igual es... Yo lo único que las nociones que tenía era como ya el humo blanco, humo negro, pero más allá de eso no, pero estaban como completamente cerrados y todo eso, como que igual fue cine que le acerca a las personas como a un proceso que pasa, que igual impacta tanto porque la gente como creyente... Claro. Completamente. No, y no creyendo, pues yo creo que igual a muchos lo acercó con el tema de cómo funciona ahí este proceso. Pues, o sea, yo tampoco sabía cómo era un cónclave. Oh, yo aún no la veo, pero la veré, la veré, la veré. Muy buena. Muy buena, además Muy decía que, claro, buena. esto como que acercó a la gente, algunos como que ya volvieron a ser, algunos que eran creyentes, como que esto de volver con el conclave, la muerte del Papa, como que le hizo volver como a la fe, así como que al final igual le influyó de cierta forma. Claro, y ahí retomando lo que habíamos dicho antes, que el cine al final educa. Exacto. Y siento que respondiendo a la pregunta del capítulo, puede cambiar al mundo totalmente al ser Completamente. una herramienta de educación. Sí. O de no educación. O de no educación, claro. Entonces ahí igual mala queda como la responsabilidad del que crea la película, porque al final le está hablando de crear una realidad y entonces él depende de qué quiere mostrar, porque qué soy director, qué quiero mostrarle al mundo, qué me exigen a mí, porque por ejemplo estos temas de películas que por ejemplo tengan violaciones, hay veces como que ¿para qué? La de Gaspar Noé, ¿cómo se llama esta? Irreversible. Sí. Duró demasiado, entonces tú preguntás, ¿era necesario? Es que lo dijiste y recordaron. ¿Cómo? Ah, ya, bueno. No la veáis. No la veáis. No la veas. Si La- hay pero por una ejemplo- película que no le recomiendo a nadie es Irreversible. Es muy buena película, sí. Pero claro, Pero ahí tú tenías la como que yo, ya, es la temática de mi película, pero
es necesario mostrarla a 10 minutos así como de Exacto. morbo, así como que al final es como la responsabilidad del creador Claro. del cineasta, como decir como ya, esto va a influir en las personas, entonces ¿es lo que yo quiero mostrar o no? Claro, igual la figura del director ha atacado también a muchos actores dentro de películas, que lo obliga a hacer cosas que están incluso fuera de sus capacidades por la película, entonces igual esa figura es determinante al final del día. Que eso como del el último tango de París, Exacto. la de la infame escena de Marlon Brando con, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero... Ugh. Sí, pues hay una escena de violación totalmente injustificada y sin Exactamente. consentimiento para decirlo de la actriz. Entonces. Exactamente. Igual eso es bastante bueno, como que ha habido un proceso en el cual ahora existen coach de sexualidad, etcétera, incluso hasta los Sí. besos, lo cual ha generado un desarrollo buenísimo y completamente necesario. Se abarcan pero- mejor esas temáticas, pues, Completamente. están más preparados para. Exacto, completamente. Hoy estaba pensando en algo que... Porque claro, pues, nosotros hemos visto películas y yo encuentro que hay algo que está como en el inconsciente, pero no es tan real, eso del brócoli. Yo encuentro que los estadounidenses... ¿Lo de qué? El brócoli, como que los estadounidenses siempre mencionan que el brócoli es malo. Es como- Ah, el siempre- brócoli. siempre Yo como- pensaba que estaba ahí diciendo una metáfora o Claro, algo, no, en código, no. no, el brócoli, ¿Eh? claro. Sí, como que me acordé del brócoli, como que siempre es como tan malo, Oye, pero... Tan intensamente. Y yo no quería comer brócoli, pero lo probé, me El me brócoli gustó. o la espinaca, Sí, como, creo que, como que siempre están mal. No sé, en Japón o en China como que no es el brócoli, es otra... Sí, y lo en una película cambiaron. lo cambiaron, sí, no me acuerdo cuál, sí. Intensamente, ¿no? Sí, no. intensamente lo cambiaron. Ah, sí, por país, claro. Sí. Brígido eso, ¿no? Me pasó lo mismo. A mí me encanta el brócoli, pero cuando chico no lo comía porque... Yo Claro, hasta el día de ahí- hoy no como brócoli. Claro, ahí tenemos cómo el cine afectó nuestra realidad, pues, así como que... Completamente. Wow, no lo había visto desde esa perspectiva, Sí. brígido. El bro- Wow. Brígido, cómo plantó ese pensamiento acá. Acá Sí, pues, como que... Sí, pues, yo me acordé porque un día vi un meme así como decía, como... Brócoli en las películas, asqueroso. Brócoli en la vida real, así es delicioso. Igual cómo formula como a nivel mental de cómo también son nuestras relaciones entre humanos, como parasociales, como, no sé, veo la película de unos mejores amigos y digo, ah, esto es, sobre todo cuando está en desarrollo, o lo mismo con las relaciones románticas. Nosotros fuera de cámara estábamos hablando de películas que nosotros decíamos, wow, qué relación más tóxica, deberían terminar, y había otras personas que decían, no, este es la epítome del amor. Entonces, cómo también termina formulando nuestras relaciones. Claro, y eso también por el director y cómo se inserta. Woody Allen, como que en sus películas él es como... las mujeres lo quieren y él es como una persona filosófica, como así, como bajo perfil, como que crítico. Pero él como que presenta eso, como que su figura así como es como, no sé, una figura así ideal, así, pero al final es como bien cuestionable. Entonces. Claro, Exacto. totalmente. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. Gracias, señor director. ¿Les parece quizás para ir terminando que demos una vuelta y quizás decir una película cada uno, una película que quizás nos haya marcado y que haya cambiado nuestra... Como moldeado nuestra forma de vida puede ser. Quizás sí, que desde que la vimos algo cambió dentro Algo del cambió. Otso, no sé, algo... no sé. Podríamos pensarlo, que no, yo no sé, no sé si... Uy, Yo, Podríamos hablar de... yo antes había pensado, así que quizás Ah, ya, yo podría ya. partir Dele. que a mí yo me acuerdo que me afectó demasiado cuando la vi, fue La Naranja Mecánica. Oh. Fue La Naranja Mecánica y todo esto, el tema de la violencia y la hiperviolencia fue algo que me marcó y me sorprendió mucho cuando vi la película por primera vez y después me leí el libro y cómo está todo manejado este tema de la violencia. Y lo que me pasó a mí personalmente, lo que cambió en mí es que como el repudio de la violencia. Como que no me gusta, desde que vi la película no me gusta la violencia en general, sea expresada de cualquier manera, siento que es mala, como que me quedó claro el mensaje de que es mala y siento que... No digo que antes de ver la película yo me considero una persona violenta, pero después de ver la película fui y soy mucho más consciente quizás de mis acciones y mi actuar al día a día. buenísimo. Te volviste ultraviolento ahora. Igual que miedo que le haya pasado a alguna persona lo contrario a ti. Soy el Alex, me quiero... Claro. Como que glorifique la violencia y a día de hoy lo Exacto. tome de ejemplo. Ahí es lo que Claro. hablábamos Sí, po. como de
que interpretan mal la película o glorifican a un personaje erróneamente. Oye, tengo una anécdota con esa película, la dieron en Talca en un cine y fue una mamá con una cabra, así con una hija, diría de 3 años. Así, ¿cómo le traías a la granja becari con la niña? Damn. No, Damn. damn. Denso. El cine. Allá en Talca había un cine, ya no existe, que daba las películas por 500 pesos. Y tú podías ver como podías ver todas las películas que quisieras. Entonces yo me acuerdo que terminé mi relación ese día, como de 4 años, y estaba mal. Y justo dieron La Naranja Mecánica, Requiem for a Dream y Trainspotting. Pues la vi las 3 así. Damn. La sufrí. Y Luca 500 te salió. No, 500. 500 pesos. Cáchate. Mish. Grande Talca. Y por mi parte esa es mi recomendación. O sea, en realidad es más reciente, pero igual me marcó que esta de Everything Everywhere All at Once, que el mensaje final de Waymond, que es como el protagonista, o sea, no el protagonista, sino que pero protagonista masculino. Claro. La amabilidad, como ese mensaje que quieren dar, que al final todos tenemos que ser amables con todos. Eso me marcó mucho. Como la película es muy absurda, pero dentro de eso el mensaje que da, como el querer a todos, que al final nada, como que podemos ser nada, pero estamos acá para ser personas amables. Y en realidad eso es lo que me gusta del cine, como buscar la amabilidad, el amor en la vida, en las personas, y que el cine muestre eso, como la esperanza de vivir. Qué lindo. Qué Sí. lindo. Sí, Muy es buen verdad, ejemplo. tiene un buen mensaje esa película, es verdad, vos, como que el tema de la relación entre la madre e hija. No sé si se mencionó el tema no, ninguno de nosotros está el tema del Día de la Madre, pero No. para los, Vayan a ver ese capítulo. para los que vieron Hay ese un capítulo capítulo de dirán la si o no. Yo no Claro, recuerdo. pero Como que ese es un buen punto el tema de relación madre-hija. Sí. Yo estaba pensando en una película, esta la vi hace poco, igual es media antigua. Italiana, se llama El Sorpaso, una cuestión así. No, soy malo pronunciando. Pero esa película como que trata es de un estudiante de Derecho, porque está así como estudiando para una prueba y llega un desconocido así en auto y como que lo saca, como que le pide el teléfono, y de ahí como que en adelante se van juntos en una aventura así como andando en auto por todos lados. Y como que el de que estudiaba Derecho era como muy así retraído, como que no se atrevía a hacer cosas. Entonces como que al final el otro como que el otro era un mal modelo también, porque era una pésima persona, pero al final igual como que le dio la libertad para realmente atreverse a hacer cosas. Pero después le pasó lo contrario, como que después dijo ya, no importa nada, y tiene un trágico final. Así que al final igual esa película como que lo tomo como que a veces uno quisiera hacer cosas, pero ese camino te podría llevar a la autodestrucción. Así como que al final a veces hay cosas que realmente está bien limitarse de repente. Como que claro, a veces tú quieres que tu vida sea una aventura, vivir cosas más interesantes, pero hay otras que te pueden llevar a una mesura. Stop. Y sí. Sí, Claro. importante. Bueno, mi película la vi cuando muy chica, la vi como a los 8 años, que fue Cinema Paradiso. Hubieron escenas que no me mostró mi padre, Claro. claramente, pero siento que esa película es una oda al cine, finalmente. Entonces siento que me hizo mucho decir, oh, esto es cine, en efecto. Bueno, no así, tenía 8 Claro, años, tenía 8 pero... años, con una de estas galletitas. Con una obsesión. Con una obsesión. Sí, dije, esto es el cine, como realmente se puede expresar tantas cosas al mismo tiempo, el tema de la nostalgia también dentro de la película. Claro. Me marcó bastante como las diferentes formas de expresión del humano, el sentimentalismo y la importancia también del cine, y cómo esto puede cambiar vidas y el mundo. El mundo. Sí. Oye, viendo el Joker, una pregunta así cortita. ¿Influyó el Joker en el estallido? Que fue como una semana antes se estrenó, y después el estallido, y en las marchas todo veía a los locos que andaban ahí como vestidos del Joker y... Damn. Ahí tenemos un ejemplo de si puede ser o no. Yo creo que sí, algo. Influyó. Algo. Porque no fue es el como, motivo, no es el motivo. no fue el Claro, motivo. no fue por Salía del es cine y como ¡pah! Creo que no, claro, no es como que se estrenó el Joker y dio la llama de... Claro. Igual ayudó a meter el bichito ahí de como de... Ya sí podemos hacerlo, como que quizás quitó un poquito de miedo. No, obviamente no fue el gatillante, pero algo hizo.
hacer esa ruptura quizás Sí, del como- esquema. Claro, Sí, como como existe desde la el- posibilidad. Wow, buen ejemplo. Supongo que tenemos el Joker en Sí. nosotros, Complejo. Alfred. Ahí que en el café, cine, café Eleuterio, vengan a conocerlo, está el Joker, tenemos a Batman. Sí, están justo Aquí al tenemos lado a de Lewis. nosotros. ¿Qué opinas, Vengan a Ewo? conocerlo. Bueno, ya vamos cerrando ya este capítulo. Sí. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Chau. Chao.